Buenas tardes a todos, buenas noches, dependiendo de la hora que nos veamos. Pues bienvenidas. Seguimos con nuestras mini conversaciones, mini encuentros con compañeras que están trabajando sobre el tema de educación y cultura menstrual y que han estado compartiendo acciones y actividades respecto a este tipo de temas, ¿no? Les recuerdo que está la propuesta de la compañera Nidia, que fue el primer videito que trabajamos, luego está Naya también, nuestro segundo video. Sí. El primero fue de ciclo y estrés, el ciclo menstrual del estrés, y el de Naye fue de ciclo menstrual y la luz. Y ahora podemos hablar un poquito del tema de educación menstrual con nuestra queridísima compañera Lidia, ¿no? Pues bienvenida, Lidia, un gusto que andes aquí, que hayas aceptado estos conversatorios. Bueno, pues les platico así a grandes rasgos lo que también está haciendo nuestra compañera Lidia. Ella es madre y educadora menstrual, está trabajando con niñas, con adolescentes, pero también está trabajando con mamás, que es como algo central y algo que a mí me ha agradado mucho, porque tiene experiencia no solamente como pedagoga, pues pedagoga, sino también como mamá, y eso es un punto extra para lo que queremos realizar o lo que se está promoviendo respecto a la educación menstrual. Bueno, pues gracias, Lidia, como te mencionaba, y pues quiero iniciar pues con una preguntita central, que es más bien como hablar un poquito del trabajo que estás haciendo, pero es preguntarte esencialmente por qué decidiste realizar actividades y talleres, trabajar con mamás y, bueno, con las niñas, pero también con mamás. Gracias, Bere. Pues sí, efectivamente me dedico a esta parte de los talleres y me empecé a enfocar, uno, porque bien lo dices, soy mamá, entonces mi hija pasó por esa situación. Sin embargo, no encontré libros, no encontraba como materiales, entonces dije, en ese momento yo dije, bueno, soy pedagoga, te puedo hacer un libro, ¿no? Pero cuando dije, lo voy a hacer, necesitaba la información, necesitaba primero pensar qué es lo que las niñas estaban pensando, si tenían temores, si tenían miedos, qué es lo que pasaba por su mente al momento de que tuvieran ya este cambio. Y dos, qué es lo que hacían las mamás o qué pensaban las mamás, porque ahorita podríamos decir, las mamás podemos platicar, tenemos ya como una comunicación mucho más abierta, pero en la realidad no, sigue habiendo como ese tabú, sigue habiendo como cosas que no nos permiten que podamos dejar a nuestras hijas que vivan esta etapa como mucho más abierta, ¿no? Entonces, primera instancia, empecé a trabajar con las niñas, pero las niñas que empezaban a acudir, yo sentía que faltaba algo, que las mamás se iban como con muchos huecos, ¿no? Entonces dijimos, hay que modificar el taller, y entonces ahora lo que hacemos es, yo trabajo con las niñas de manera directa, sí, pero yo también trabajo con las mamás. El taller dura 3 horas, las primeras 2 yo las trabajo con las niñas y la última trabajo mamá e hija. Pero algo muy, muy importante es de que yo trabajo con las mamás una semana antes. Ajá. ¿Para qué? Para que lleguen al taller ya también con otra perspectiva de su ciclicidad. Y aquí sí quiero enfocar y sí quisiera ahondar un poquito más, porque las mamás a veces, las mujeres traemos muchas cosas, muchas cargas emocionales, muchos tabús, muchas creencias, y eso a veces no nos permite, una, como para nosotras, seguir investigando acerca de nosotras mismas. Y dos, si tú tienes como que todos estos bloqueos, pues difícilmente vas a dejar o vas a tú comunicarle a tu hija de que la menstruación es un momento de ciclicidad en donde las mujeres ya no trabajamos de manera lineal, ¿no? Sino que buscamos nuestros espacios y sobre todo por qué cambiamos tanto. Muchas veces nos decimos como mujeres, es que ni yo me entiendo, ahora estoy contenta, ahora estoy triste, ahora estoy... ¿Por qué? Porque necesitamos ir viendo en qué fase estamos. Pero si uno como mamá no estás bien, no has sanado cosas, no puedes transmitir todo este cariño, toda esta conciencia a nuestras hijas. Entonces era un trabajo que teníamos que hacer, ahora sí que lo digo, una semana antes en el taller, trabajo primero con las mamás para que cuando llegan al taller llegan
cambiadas, ya llegan con otra mentalidad. Es muy, muy importante esa parte. Fíjate, qué padre, porque, bueno, el trabajo que a veces hago con los niños trabajando, hay interacción con las mamás, casi siempre son mamás, ¿eh? O sea, papás, su Uh-huh. intervención es mínima. Sí. Por cierto, hay papás, llegan papás contigo en este círculo, porque yo le llamaría círculo de mujeres mamás, y está buenísimo. Bueno, eso iba, pero me vino también a la cabeza de, ¿también hay papás? ¿O tendrían un problema o crees que es necesario que haya papás? Sí, es importante porque hay veces que ahorita me han llegado papás, digo, divorciados, que me dicen, oye, yo quisiera trabajar con mi hija porque ella vive conmigo, ¿no? Y claro, sin ningún problema. Y vieras qué bonito se unen los papás con las niñas y se da ahí una situación bien padre porque cuando ellos ya salen del taller, hablan de lo mismo, se entienden. Entonces, es muy importante que los papás se puedan estar presentes, ¿no? Como yo les digo a las niñas en el taller y a las mamás, es importante que los papás los vayan atrayendo, es Sí. importante que se vayan involucrando en este crecimiento y como les comentaba a las niñas, ¿no? Bueno, si el 50% de los seres humanos somos mujeres, ¿creen que los hombres no sepan todo esto acerca de la menstruación? Y me dicen, pues sí, entonces digo, pues vamos a tratarlo de esa manera natural, porque es algo que todas las mujeres pasamos, desde las mamás, hermanas, tías, abuelas, etcétera, ¿no? Primas. Entonces, hay que empezar a platicarlo de manera normal, ¿no? De hecho, somos más del 50%, entonces a fuerza que tenemos que hablarlo, o sea, eso se tiene que normalizar, ¿no? Entonces, Claro. tiene que hablarse. Oye, entonces la pregunta en sí va esta cuestión, ¿no? Decía de trabajar con mamás, ¿no? Entonces tengo mucha interacción más con mamás y veo de verdad la necesidad que tienen de tener círculos de mujeres, de mamás, o sea, de verdad es súper importante, o sea, están rebasadas, de verdad, están rebasadas, es una chamba que hacen, eh, pues, no solamente en sus trabajos, no solamente en la escuela, no solamente en la casa, o sea, yo he visto que están pidiendo a gritos que necesitan espacios donde puedan hablar y donde puedan detenerse. Entonces, eso es a mí lo que me llama un montón de atención en tu trabajo, en lo que estás haciendo, en tu proyecto de Mi Luna Nueva, ¿no? Porque creo, y tú ahí me gustaría que me respondieras, creo que el hecho de que se concentran las mamás, ¿cómo es la interacción? ¿Cómo observa? ¿Les da pena? ¿Interactúan rápido? ¿Qué fluye en esos momentos? ¿Qué has Fíjate, observado? algo que en un inicio veíamos es de que, ok, trabajábamos, llegaban las mamás y se les daba también a ellas una plática, evidentemente, para que supieran el contexto que estaban teniendo las niñas, pero, reitero, faltaba como esa conexión. Entonces fue cuando nos dimos cuenta que teníamos que trabajar una semana antes con las mamás. Y Uh-huh. entonces en esa semana hacen como un mini curso en línea las mamás porque les mando material, estamos trabajando y un día a la semana nos quedamos todas como de ver y empezamos a platicar todo esto. Cuando ellas llegan ya al taller de manera física ya se conocen. Entonces Uh-huh. aquí la situación que nos ayuda mucho es de que uno, ya se conocen, ya pueden interactuar más, tienen más apertura y entonces comienzan a platicar sus vivencias. ¿Sí? Entonces ese es como un proceso también que se tiene que dar desde antes, ¿no? Para que cuando llegan tienen la apertura, comentan de diferentes temas. Y aquí algo también muy importante es que ellas tienen su propio espacio. Las niñas tienen su espacio para que entonces entre pares puedan platicar, puedan decir, puedan opinar. Porque si está la mamá, no lo van a decir, o viceversa, ¿no? Si están las niñas con las mamás también se van a quedar como, eh, no sé, sin que digan muchos comentarios, ¿no? Sin decir lo que realmente sienten. Entonces es muy importante tener ambos espacios para que ambas partes puedan expresar y puedan decir lo que están sintiendo. Y en las actividades presenciales han estado también compañeros hombres. Nos dice Nidia, pues qué lindo, necesitamos más padres despiertos, ¿no? Entonces, Claro. también han ido hombres, bueno, papás en esas actividades. Sí, de hecho, hace, ¿qué será? El último taller que tuvimos en Chinconcuac, ahí se quedó un papá, bueno, era un hombre, y la verdad es que él en un inicio decía, no, mejor me voy porque para que se sientan a gusto, y nosotras, no, no te preocupes, están a gusto, sí, no hay ningún problema. Se integró,
preguntaba, en esa parte, por ejemplo, les platicamos a las mamás la parte de alternativas menstruales. Y entonces él platicaba y preguntaba, ¿y entonces la copa para qué? Y entonces se usa así. Y entonces él platicaba, se quitaba de dudas porque muchos hombres no conocen esta parte de alternativas. Entonces para él fue como de, wow, todo esto. Después se unió a la segunda fase en donde interactuaban las mamás con las niñas. Él estuvo como observador, no se acercó, solamente lo veía. Pero ya al final su retroalimentación fue, gracias porque mi hija entonces ya está más cerca a mi esposa y es unas dinámicas muy, muy motivadoras y muy fuertes, ¿no? Entonces, él lo veía y decía, gracias porque están estos espacios, ¿no? Que las niñas crezcan ya con diferente información y también que tengan otra perspectiva de la menstruación, que eso es muy importante recalcar, ¿no? Que no se queden con que, ya, me voy a ser mujer, como suelen decir, cuando en el taller les decimos, no es de que te hagas mujer porque mujer ya eres desde que naces, simplemente tu cuerpo está siendo fértil, ¿no? Entonces, sí es mucho de los papás, las mamás. Hay una dinámica que muchos papás escriben una carta a su hija. Entonces, ahí también en el taller se integra de alguna forma el papá a través de una carta, ¿no? Entonces, sí es muy importante que los papás se sigan acercando más, que lo vean de esta manera como tan natural. Sí, sí, ay, perdón, se escucha a mi super perro. Ah, Este, súper. está feliz ahí con todos los demás perros. Sí es importante, ¿sabes? Yo creo que la intervención de los padres tiene, no sé si a fuerza, ¿verdad? Pero tiene que ser un hecho, no sé, a veces pienso que tiene que haber medios en que los compañeros hombres se puedan ir involucrando también, porque no sé si educarlos, no me agrada mucho la palabra de que tenemos que educarlos, porque no es nuestra responsabilidad, pero sí tiene que haber una apertura respecto a esto, sobre todo si están teniendo en este caso o están acompañando, ¿no? A sus niñas, porque efectivamente hay papás solteros, ¿no? Y también les cuesta un montón de trabajo y pues se lavan las manos o no les es posible cómo poder intervenir en esto. Bueno, te iba a hacer también unas preguntas. Hablabas de que un acto esencial y un regalo, y yo estoy totalmente de acuerdo contigo, para las niñas, es que las personas que las acompañan, en este caso mamás o quienes estén cercanas a ellas, tienen que tener también un trabajo de autoconocimiento y un trabajo de autorreconocimiento, ¿no? Eso es primordial. ¿Qué otros elementos crees tú que deben de trabajar las mamás, los acompañantes de estas niñas? Y sobre todo, como qué acciones pueden funcionar para tener un acompañamiento también pues, más amoroso y menos mercantilista, porque ayer, bueno, nos reunimos la vez pasada hablábamos de eso, de la mercantilización de esta etapa, de este proceso, pero no desde una acción como amorosa, sino más bien de un pues ya que, ¿no? Pues ya está aquí, ya qué más hago, sino, ¿qué otras herramientas crees tú que como madres, que como acompañantes a las niñas debiéramos de tener, ¿no? Mira, yo creo que algo muy importante también es de que las mamás conozcan esta parte de alternativas menstruales, porque aún estamos en la parte en donde la gran mayoría solamente ubica las toallas normales, comerciales, y no saben todavía más esa gama. O si la saben es como tenerlo muy, muy lejano, ¿no? Lo que pretendemos también es de que se les acerque todo este material, que estén conscientes. Y te digo, en esa semana previa platicamos también de estas alternativas, les hacemos conciencia a través de lecturas, es muy importante también las lecturas, cuentos para ir acercando a las niñas, preparando y hacer esa conexión mamá e hija, ¿no? Y otra forma también creo que a través de la lectura es de que las mujeres van sanando. Entonces, cuando ellas van sanando, se van reconectando con su propia ciclicidad y es más fácil que entonces se dé esta conexión con su hija. Creo que eso es muy, muy importante. Y bueno, ¿qué otra cosa? Por ejemplo, las lecturas, una de las que me gusta es de princesas menstruantes, ¿no? Porque ahí habla acerca de la copa, de cómo empezar a cuidar la naturaleza a través de
nuestra menstruación y no verlo como algo feo, por el contrario, es algo que da vida. Y el hecho de que las niñas siembren su luna, como aparece en el libro, es también empezar a cambiar la mentalidad. Entonces, creo que los libros son muy importantes en esta etapa, porque las niñas siguen siendo niñas, les encanta la lectura, les encantan los cuentos, entonces creo que es una muy buena forma de empezar a trabajarlo y que las mamás lo vayan también haciendo de manera personal. Ujú. Claro, de manera personal. Entonces, bueno, necesitamos nuestra propia reconciliación, ¿no? Nosotras como mujeres adultas para poder trabajar con nuestras chavitas, con nuestras niñas. Eso sería como eso debiera ser como la primer regla, la primer ley en la educación menstrual para acompañantes. Sí. Bueno, creo que en general este rollo del autorreconocimiento y el autoconocimiento y la sanación creo que es una primera regla cuando nos dedicamos a trabajar como educadoras también. Claro. Algo, por ejemplo, que me gustaría agregar, hace rato platicando con Cristina Romero, la autora del libro Rojo de las Niñas, ella comentaba que ese libro en un inicio ella lo escribió para ella, para su niña interior, y creo que ese es un punto bien importante. A veces nosotras seguimos en esta parte lineal como mujeres cuando ni siquiera sabemos cómo empezó nuestra niña, cómo se siente nuestra niña interna, ¿no? Entonces creo que cuando lo empezamos a reconocer es cuando empezamos este trabajo y esta sanación, y entonces reconocemos la parte cíclica, y eso es algo bien bonito. Entonces, por eso yo recomiendo sí tener libros también a la mano, ¿no? Sí, claro. Entonces, bueno, ya tenemos nuestro autoconocimiento, nuestro autorreconocimiento y conectarnos y buscar la manera de sanar cosas con nuestra niña interior. Y eso lo podemos hacer a través de lecturas, ¿no? Uh-huh. Que tienen que ver también con una acción de informarnos, Claro. desde una perspectiva, diría yo, crítica, creo, Sí, ¿no? Y esto entonces nos da como la facilidad de tener una conexión con las niñas, con las hijas en este caso. uh-huh. Lo que me causa también en duda, porque efectivamente, y sobre todo en el caso de la adolescencia, ¿no? Donde es más complicado que la mamá y la hija puedan conectarse, ¿no? Platicar, sí. Platicar, ¿no? Este, cuando tú me comentabas también que haces, o sea, haces la actividad individual con las mamás, les compartes información, Ajá. les compartes primero información, luego haces la actividad individual donde se hace el círculo de mamás, que ese nombre me Uh-huh. encanta. Eh, posteriormente haces la actividad con las niñas de manera individual, les das su espacio a cada una de ellas, entonces es Claro. importante también, además, sí, es tener su espacio. Entonces, sí, claro, como madres y como acompañantes, es importantísimo buscar su espacio, ¿no? Porque a eso me refería con que estás atascada de cosas y no tienen su espacio, ¿no? Y en el caso de cuando hacen ya al final, lo que entiendo es que las conectas, mamás e hijas, ¿no? Uh-huh. Se encuentran. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué sucede? ¿Cuál es la actividad o qué has observado en esa conexión? Mira, para que las integro, al momento de integrarlas, tienen las dos como que en un estado diferente, ¿no? Entonces, para que esa euforia se vaya calmando, yo les pongo a hacer un juego. Un juego de preguntas, ¿no? Entonces, de esa manera las mamás también van sabiendo qué es lo que vimos como en esta clase, vaya, ¿no? Entonces ya se sienten más tranquilas al ver todo lo que las niñas van aprendiendo. A las niñas se les entrega un manual y de los documentos que yo les doy a las mamás una semana antes, les doy a ellas documentos, a las niñas en el taller les doy otro documento para que al final ellas puedan juntarlo. Entonces, te digo, empezamos a jugar, las mamás van sabiendo, se van como también calmando de, ay, ¿qué vio? ¿Qué pasa con mi hija? ¿No? Porque esa es otra preocupación. Como están separadas, es de, ¿y qué van a ver? ¿Y qué va a pasar? ¿Y qué temas van a ver? ¿No? Entonces, al momento de que ya ven todo lo que estuvimos hablando, ya se calman y empieza un momento entonces sí ya como mucho más de meditación, de relajación, y también ahí las pongo, por ejemplo, a hacer un poquito de meditación, ¿no? Vamos a respirar, bajar esa euforia para entonces seguir con este proceso yo le llamo
bueno, es una actividad que se llama el hilo rojo, en donde ellas van poniendo ese hilo a las niñas les ponen a su mamá, conectan esta parte de todas las mujeres y de sus ancestros. El que trabajemos la parte de ancestros es muy importante, generación de la abuela, generación anterior, para que entonces puedan cortar con estos tabús, puedan cortar con estas cargas y con estas creencias. Cuando entonces, es una actividad muy fuerte, he de decirte, cuando las mamás lo están haciendo, ahí te das cuenta quién empieza a tener problemas, quién no, quién de plano dice, ya, lo dejé ir y fluyó. Es un momento muy bonito de conectar tanto para las niñas como para las mamás, ¿no? Muy, muy fuerte. Después de eso viene como que otra vez subimos un poquito la pila y trabajamos con un regalo que las mamás les obsequian, les dan unas cartas y cerramos ya con la parte del diagrama, ¿no? De que, bueno, que ambas conozcan, que muchas veces, tú sabes, nos sincronizamos en nuestra menstruación, ya sea en luna nueva o en luna llena. Entonces, yo las invito a que hagan sus registros las dos, que entre las dos lo vayan coloreando, más allá de utilizar aplicaciones. Creo que una forma muy linda de tipo mandala y también tranquilizar y que las dos puedan compartir es esto de los diagramas. Qué bonito, eso me late, ¿eh? Súper bonito. Oye, no, nos están haciendo unas preguntitas. Sí, claro. Nada más termino de preguntar ya. Y ya les preguntamos. Oye, eso es en las actividades de taller que tú trabajas, pero de manera individual, es decir, por ejemplo, tú con tu chavita, ¿no? Lo trabajas, o sea, tú experimentaste primero con tu niña, sí, claro. ¿no? Por la necesidad que observaste, ¿no? Pero también traías ese trabajo previo, ¿no? De haber trabajado contigo misma, de estar checando cosas, detalles, o lo trabajaste en el momento, o empezaste a trabajar en el momento que con tu niña dijiste, oye, rayos, tengo que buscar más información. ¿Cómo estuvo ese proceso? A ver, cuéntame. Definitivamente, yo empiezo a ver y digo, bueno, ok, ¿qué les voy a enseñar? ¿No? O sea, aparato reproductor femenino, cuestión de educación sexual. Dije, no, eso es muy básico, lo ven en toda la escuela. Necesito ver más qué pasa. ¿Qué me pasa a mí como mujer? ¿Qué estoy sintiendo? Y empiezo entonces a estudiar, a buscar libros, a buscar, por ejemplo, el libro de Luna Roja, que para mí fue como un parteaguas, porque dije, wow, ahora entiendo, porque a veces estoy contenta, porque a veces quiero llorar, porque a veces... Y lo entiendo y entonces empieza esa aceptación. Y de ahí empiezo a buscar más y digo, bueno, he trabajado con adolescentes y digo, es que están abandonados, necesitamos empezar a buscar especialistas para adolescentes. Y entonces, en esta búsqueda, empiezo a buscar una ginecóloga, porque para el taller yo también necesitaba una ginecóloga, pero empiezo a buscar que había también ginecólogas con especialidad, bueno, subespecialidad en infanto juvenil. Y entonces dije, eso es lo que yo necesito aquí en México, porque la mayoría están en Argentina, en lo que es América Latina, ¿no? Perdón, Sudamérica. Y por azares del destino, una amiga ginecóloga nos dijo, ¿qué creen? Yo conozco a una que sí se fue a Argentina, que hizo la subespecialidad, se las recomiendo. Y empezar entonces también a hacer este trabajo de red, no solo cuestión de educación menstrual, sino también tener esta base científica, por así decirlo, y empezar a comentar, por ejemplo, no sé, dudas, ¿qué opinas de las niñas que usan copa? ¿Está bien, está mal, siguen creciendo, no? Ya cuestión un poco más de fisiología, de anatomía, ¿no? Y empezar a meternos también en esta parte de, bueno, ahora necesitamos una endocrinóloga pediatra porque ¿qué pasa a nivel hormonal? ¿Qué pasa con la pubertad precoz? ¿Está normal? ¿No está normal? Y entonces es también empezar a buscar, ¿no? Entonces el trabajo de mi Luna no solamente es la parte holística, que yo le llamo, sino también la parte científica. Unir estos dos mundos para entonces tener información veraz, información concreta y que las mamás si tienen alguna duda puedan acudir a los especialistas, ¿no? Entonces, para mí eso era como muy, muy importante. Bueno, entonces, a ver, desde tu experiencia del proceso con tu niña fue que también tuviste que buscar información. Claro. Y, pero entonces, o sea, insisto, ¿cuál es el proceso que se tiene como mamá de manera individual? O sea, ok, entiendo que es el ir a los talleres está súper chido y es necesario porque además se genera esto que hicimos del círculo de mamás,
pero bueno, en cualquier situación o demás, porque eso es lo que vi como interés, como que el interés que muchas chicas o mamás tuvieron fue esto, así de, bueno, ¿cómo lo trabajo? O sea, he escuchado, leído mucho al respecto, o sea, yo como mamá, ¿cómo puedo trabajarlo, no? Bueno, insisto, el autoconocimiento, el autorreconocimiento, la información, pero habrá alguna actividad, algo que podamos trabajarlo directamente, en esa parte, o sea, como el proceso individual de madre e hija, ahí en tu casa, tú Lidia, cuando tú lo trabajaste con ellas, que hiciste, no sé. Claro. Mira, por ejemplo, yo empecé a ver los cambios en mi hija, ¿no? A nivel físico, por ejemplo, y eso es algo que muchas veces las mamás llegan con esa Observarla, duda, claro. preocupación, así de, es que mi hija ya está cambiando, es que ya empecé a ver que sus pechos están creciendo, entonces ya le va a bajar, y así de, no, esa es la parte como fisiológica que tenemos que empezar también como a conocer. Les digo, bueno, cuando empieza la parte del botón mamario, que empieza a crecer aproximadamente a los 8 años, es normal, empieza también a crecer vello púbico, y entonces también es empezar a distinguir y no alarmarnos, ¿no? Porque yo como mamá lo viví y dije, ¡ah! Ya está creciendo, y si ya le baja, y si ya esto, y ese es como el mayor temor, yo creo, de que nuestras hijas no estén preparadas, cuando en realidad yo soy la que no estoy preparada para poder platicarle y enseñarle, ¿no? La niña todavía jugando, Sí, pero su yo rollo. creo que lo principal es ver, cómo está mi hija, está creciendo mucho, no está creciendo tanto, observarla, esto es algo bien importante, observar, oler, ya huele diferente, empezar a ver si ya salió el vellito. Y cuando yo les comento a las mamás, cuando empieza a salir el botón mamario, generalmente es entre año y medio y 2 cuando llega la menstruación. Entonces, así de calma, tenemos tiempo. Y también aquí lo que estuve viendo era, o las dudas que a mí me surgieron fue de, le tengo que dar leche, le quito la leche, le doy soya, ya sabes, toda esta cuestión hormonal que decía, bueno, ¿qué hago? La alimentación bien importante, ¿no? Para que no, para retrasar lo más que se pueda la menstruación. Esa fue otra cosa que dije, necesito investigar qué onda con esa parte. Entonces, sí son muchas cosas que como papás creo que a veces no sabemos y no, incluso no sabemos luego con quién dirigirnos, ¿no? Sí, tantas dudas que no sabemos con quién acudir. Entonces, esa fue otra cosa que a mí me pasaba era de, ¿cómo le hago? A lo mejor empezar a prepararle el kit a mi hija para la escuela, por cualquier cosa, pues ya, ¿no? Que tenga ahí su kit. Y algo que también empezamos a ver fue, generalmente cuando ya pasaron, empiezan las niñas a los 8 años con la aparición del botón mamario, bueno, a lo mejor me espero año, año y medio, 2, dan un estirón las niñas, y entonces ahí podemos decir también que ya se empieza a aproximar la llegada de la menstruación. Generalmente se dan un estirón, empiezan también con dolores, empieza a haber flujo, y entonces ya son signos en que podemos decir, nuestra niña está empezando a trabajar la parte de fertilidad, ¿no? Entonces, creo que esa sería una forma también como de observar a nuestras hijas y decir, ok, oye hija, yo veo que ya creciste, yo veo que ya estás con mucho más sensible emocionalmente, y entonces yo creo que sería el momento como para decir, vamos a hacer un kit, muchas veces están renuentes las niñas de no, ¿cómo? No, empezar a buscar juegos, ¿no? A lo mejor yo les podría decir, en la página apenas la semana pasada les puse ahí como tipo mandalas de úteros, empezar a trabajar con ello como para que se vayan familiarizando con esta parte física, qué es lo que va a pasar en su cuerpo, que vayan reconociendo para que también les sea mucho más fácil platicarlo, ¿no? A lo mejor otra cosa que les pudiera decir es, bueno, después de los mandalas, hacer sopas de letras que se pueden meter a la computadora. Hay algunas páginas en donde ustedes pueden meter las letras, ¿no? Útero, ovario, no sé, cervix. Y entonces las van poniendo y les sale en automático una sopa de letras, lo imprimen y esa sería otra forma de decir, oye, a ver, vamos a buscar las palabras. Y conforme lo van buscando, pues también van comunicando más, ¿no? Claro. Eso, yo creo que esas actividades yo les llamaría como pequeños rituales de paso, porque hay muchas formas, ¿no? Los famosos rituales de paso, pero Claro. antes, pues sí es importante lo que tú vayas dándoles, así como poco a poco, sobre todo para entrar un poco en el proceso de, digamos que de convencimiento, de apertura, para que ellas digan, pues órale, a ver, hablemos, porque sí les cuesta mucho, hasta creo que les parece doloroso, ¿no?
No sé si, incluso ustedes también he visto que sufren como de, oh, ya. Es que, ¿sabes que yo Bye. creo que en automático cuando decimos la palabra menstruación, mi hija lleva menstrual, en automático se puede embarazar. Sufrimiento. Ajá, o sea, Ah, lo ok, primero ok, es, ok. se puede embarazar. Claro. Cuando dices, no, a ver, espérame, necesitamos cambiar esa idea y eso fue algo que para mí fue como un shock que dije, no, a ver, espérame, no significa embarazo, significa que mi hija está cambiando su cuerpo, que estamos poniendo esta forma cíclica en donde va a empezar a detectar ese espacio, no significa que se embarace, ¿no? Entonces ahí también tenemos que trabajar mucho esa parte porque ya lo traemos como en automático el chip de menstruación igual a embarazo, no es cierto. Hay que cambiarlo porque entonces también les transmitimos a nuestras hijas esa fórmula, por así decirlo, cuando no es menstruación, amor, conocimiento, etapas, o sea, son otras cosas que dices, hay que cambiarlo, ¿no? No, y aparte también hay mamás que lo asocian, bueno, en tu caso fue así de embarazo, pero hay mamás que lo asocian con sufrimiento, porque también ellas lo han sufrido, así de no puede ser, o sea, entonces también ese es otro tema, ¿no? Claro. Claro. Bueno, pues aquí nos pregunta Jimena del Valle que cuéntanos, Lidia, cuéntanos más del libro que querías escribir, se concretó y y degrada Slow, perdóname, no puedo leer bien tu nombre, super amigaza también, y nos dice reconectémonos y reconozcámonos, claro que sí. Entonces, estabas escribiendo un libro y si se concretó. ¿Qué crees? No, porque no lo he concretado, te soy honesta. Primero necesitaba recabar información, ¿no? Lo que sí te puedo decir es de que ahora sí, después de encuestas, después de también ahorita encuestas con las mamás, te puedo decir que sí ya empiezo a tener números, que empiezo Claro. a tener ya información de cómo vivieron las mujeres esta parte en su momento de menstruación cuando ellas iniciaron, qué es lo que les está transmitiendo a sus hijas. Por ejemplo, yo les pregunto a las mamás, ¿no? ¿Por qué decidiste acudir al taller con tu hija? Y entonces ahí te empiezas a leer y desde cómo lo vivieron, desde que no tienen la comunicación suficiente, desde que su hija no quiere hablar del tema, o sea, son tantas cosas que te vas dando cuenta. Entonces yo esperaría después de un tiempo sí poder hacer un libro ya con mucho más información, ver qué es lo que las niñas están buscando. Entonces, por el momento se quedó ahí, pero hemos estado modificando el taller, ¿no? Oye, ¿y tú por qué crees que no quieran hablar las niñas de ese tema con sus mamás? Ah, ¿cuál será tu opinión? Eso tal vez se tendremos que preguntar a las chicas, ¿verdad? Pero tal vez. Mira, yo he visto dos situaciones. Uno, que por ejemplo las niñas me dicen, tú sabes que trabajar con niños es como trabajar con el reflejo del adulto, ¿no? Muchas veces Cañón, sale todo cañón, eso. sí, totalmente. Y entonces una, por ejemplo, me comentó una vez, es que yo quiero hablar con mi mamá de eso, le pregunto y me cambia el tema. Me dice, oye, ¿quieres agua? Oye, ¿quieres esto? Entonces hay veces que uno, las niñas a lo mejor sí quieren, pero las mamás, por cómo lo vivieron, inconscientemente están poniendo la barrera para no hablar. Y dos, hay veces que las mamás se acercan y le dicen, oye, ¿qué pasó con esto? ¿Y qué pasó con el otro? Y ya viste, y ya, o sea, como atosigando Presión. en vez de como te invito, en vez de ser empática y decirle, mira, ven, te invito a que hagamos esto, ¿no? No ser invasivas, creo que esa es la palabra. Y ahorita que digo esto de invasivas, muchas veces cometemos el error las mamás de, ya tuviste tu menstruación, le voy a decir a tu abuelita, a tu tía, Por porque Facebook. entonces, ajá, entonces las niñas así de, no, Claro, mamá, no sin lo permiso. hagas. Sí, sin su Sí, y permiso. entonces ahí es algo bien importante, platicar con la niña, decirle, bueno, sí me gustaría que lo supiera, por ejemplo, tu abuela, porque pues también es mujer y todo, y darle la invitación a la niña que ella misma lo haga. Pero bueno, vamos a hacer una cosa. ¿Qué te parece si cuando vayamos a ver a la abuela, tú le comentas? Y entonces ahí ya también cambia la forma, ¿no? Que en vez de que nosotros vayamos y lo hagamos. Entonces también eso, invasión que tenemos a veces las mamás hacia con las niñas, ¿no? Entonces, por el contrario, es escucharlas, observarlas, invitarlas, pero no invadir su espacio. Claro, y además eso creo que sí es un tema de consentimiento, lo que tú dices, ¿no? O sea, ok, Claro. bueno, por eso me refería un poco, a veces los rituales de paso a mí me llaman mucho la atención, se me hacen súper bonitos, pero yo creo que tiene que ser con el consentimiento de la chavita, ¿no? Así de, pues Sí. vamos a invitar a toda la banda que venga, y te sigue como, no manches, o sea, porque no es tanto a veces, o sea, algunas yo creo que sí es la pena, ¿no? Y el temor, pero también es como que no me, o sea, ni siquiera es el ánimo, me explico, como para decir, ah, sí, Sí. vengan todos, ¿no? O muchas Pero, veces se sienten como, es que me estás exponiendo.
cuando Ajá, uno claro. como mamá no lo quieres ver de esa forma, ¿no? Ah, Es como de, "Ah, mi hija está cambiando y las niñas lo ven desde ese punto que dices, no, mamá, me estás exponiendo y aguas, ¿no? sí, entonces el consentimiento con las niñas, entonces pues sí. Bueno, y hablabas de eso también de no ser invasivas, más bien de que esperar un poco que ellas sean que se acerquen a ustedes como madres, ¿no? En la invitación, pues, con la apertura de ustedes como más y que también ellas se sientan en confianza. Y bueno, en ese sentido, el librito que justo hoy compartiste, que hicieron una lectura de cuentos con la autora de la del libro rojo de las niñas, Mm, que a mí me gusta mucho porque tiene las ilustraciones y entonces a partir de las ilustraciones empiezas a trabajar sobre las dudas, o sea, wow, la niña pregunta en función de lo que ve. Entonces tú ya no tienes que estar encima de ella y ya checa, como tú bien dices, ¿no? Ya checaste este celular, ¿no? Entonces está padre. sí. Oye, ¿qué onda con este rollo de los cuentos que estás haciendo en estos días, pues de caos, ¿no? De Sí. mucha fuerza, eh, complicada, no sé si buena o mala, pero complicada. Entonces, ¿por qué se te ocurrió? Pues mira, yo creo que, fíjate que la semana pasada yo me sentí como muy estresada, muy agobiada entre tantas cosas en las redes, entre las noticias, que dije, no, 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 me sentí mal. Dije, no, unos mandalas, meditaciones, algo para relajar. Y dije, bueno, tengo los libros, o sea, fue así como vi los libros, me puse precisamente a leer uno, a leer el otro, ver las ilustraciones, me causa mucha como paz. Dije, y si aquí los tengo y si ahorita la tecnología está funcionando, ¿por qué no preguntar y hacer este círculo y empezar a hacer los cuentos, ¿no? Una, difusión, dos, te sacan como de todo esto que estamos viviendo y te ayudan un poquito a meterte en ti, en quién eres. Y creo que algo que está pasando también, y ahorita lo estoy viviendo así es, ok, estamos en pausa, yo también me voy a dar como esa pausa y voy a ir a un ritmo mucho más tranquilo. ¿Cómo? Leyendo, escuchando más, poner atención. Y los cuentos se me hizo una muy buena idea porque dije, bueno, estamos a nivel mundial en quedarnos en casa, ya estamos aburridos. Qué padre sería que las mismas autoras pudieran leer, escuchar de su propia voz sus cuentos, explicarnos por qué lo hicieron, qué quería decir la autora con este dibujo, por ejemplo. O sea, escuchar de ellas mismas todo lo que querían transmitir, ¿no? Entonces, en la mañana que platicaba con esta Cris, le preguntaba, bueno, ¿y cómo están allá en Barcelona, no? Me decía, sí, es un momento difícil, pero mira, qué mejor que podamos tejer redes y empezar a poder dar paz, gratitud. Dije, gracias, porque es lo que necesitamos muchas, 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 Claro, ¿no? el Entonces, agradecimiento. Claro. sí, sí, fue muy bonito el compartir, el que ellas también están abiertas a compartir, a decir. Entonces, así surgió la idea y pues bueno, les comento también que hay una escritora mexicana, va a estar una escritora mexicana, entonces ya me llegó su libro, lo voy a empezar a leer para ver cómo está, pero también tenemos ya una escritora mexicana, ¿no? Bien, entonces, va, me late. Pues, no sé si tengan dudas, compañeras, quien ande por ahí quiera preguntar algo, pues adelante, y si no, también las pueden dejar y podemos ir contestando poco a poco. Y bueno, pues se acaba un poquito el tiempo, decidimos no hacerlo tan extenso porque es como también respetar los tiempos y para que sea más Ágil, amigable, ¿no? exacto. Entonces, mientras, si es que nos comparten preguntitas, pues vamos, me gusta mucho recapitular, ¿sabes? Porque creo que a veces, pues llegamos tarde o es mucha información y demás. Entonces, eh, nuestras herramientas como mamá, y es cierto, totalmente cierto, porque también trabajo con adolescentes y esa es una carencia bien cañona. Necesitan observar a sus chavitas, Sí, tienen que observarlas, ¿no? Sus olores, decías, su crecimiento, ¿correcto? sí, Sus claro. emociones también, ¿no? Sí, Es importante que las mamás o que ustedes trabajen a partir de su sanación, ¿no? De la niña interior sí, claro. y buscar los medios para conectarse con sus hijas, ¿no? No siendo tan invasivas, sobre todo si están en Sí. la adolescencia, porque de chavitas no, más pequeñas no, pero de adolescentes pues siempre van a marcar su límite. Bueno, y tus supercuentos que vas a estar compartiendo en tu proyecto.
¿no? De su proyecto Es mi luna nueva, la pueden buscar por Facebook, la anotamos en un momento. ¿Qué fechas va a ser todavía no tienes fecha para lo de tu cuento? El otro cuento va a ser el de El vestido de Blancanieves se ha teñido de rojo, de Carolina de Colombia, del proyecto de Princesas Menstruantes. Va a ser el próximo martes no recuerdo si a las 10 o a las 11 de la mañana, pero es el próximo martes. Bueno, lo compartimos también aquí, ¿va? Sí, sí, sí. Bueno, pues no sé si quieras agregar algo más. Y yo también, bueno, tú primero y ahorita yo hago un pequeño comercial. No sé si quieras agregar algo más. Mamás, escuchen a sus hijas. Hay veces que lo que nos dicen, nos dieron 2 oídos precisamente y una boca. Escucho más, hablo menos, ¿no? Órale, sí. El comercial es que también nuestra compañera Luz Villavicencio está armando un taller también para acompañantes, igual creo que también, si no mal recuerdo, para mamás. Échenle un vistazo también. El trabajo que ella hace es de una cuestión también terapéutica, entonces pues ahí échenle ojito también a la chamba que está haciendo la queridísima Luz, que igual también lo compartimos por la tribu roja. Claro sí. Oye, pues muchísimas gracias, Lidia, estamos en contacto, seguimos trabajando, pues seguimos haciendo esto mucho más amplio. Gracias a las compañeras que estuvieron presentes y repito, cualquier duda, aquí andamos y en un reto les compartimos más lo de su proyecto de la queridísima Lidia. Tú estás en el Estado de México. Sí, ¿no? Estamos acá por la parte de satélite, Mondoe, por esos lados, pero bueno, estamos ahí, damos talleres también en la colonia en la Roma Norte, estamos ahí, hemos ido a Querétaro, estamos en proyectos y en pláticas, bueno, se quedaron ahorita pendientes, pero para Toluca, entonces sí hemos estado como llevando esto ya más lejos. Qué chido. Yo te quiero hacer una sugerencia. Tienes que trabajar más con las mamás también, o sea, ampliar un poquito eso, ¿eh? El círculo de mamás, créeme, y lo digo por mi grupo de WhatsApp de papás y mamás de Venezuela, lo necesito, bien cañón. Sí, yo lo sé. Y sabes también ahorita que quiero trabajar, así como el taller que estoy haciendo con las niñas, estamos preparando algo, pero para niños, porque también estamos súper chido. Y entonces trabajar la nueva masculinidad desde otro enfoque. Bien, entonces Nidia va a estar súper interesada porque ella es mamá de un niño y justo me ha hecho mucho esa pregunta, o sea, ¿cómo le trabajo con los niños? ¿Verdad? Y pues andamos también en esto descubriendo. Bueno, pues viendo el libro dorado de los bien. Niños. Cristina Romero también, ella tiene ese libro, está también muy bueno. Va, pues esto también lo vamos anotando. Todo eso ya lo concretamos en un post y ponemos estas recomendaciones, ¿te late? Perfecto. Órale. Bueno, pues mira, Nidia dijo, sí, súper chido. Pues gracias a todos los que nos acompañaron, gracias Lidia, estamos en contacto también y pues nos vemos muy pronto. Y si gracias. No es físico, nos vemos por aquí. Saludos. Gracias, cuídense mucho, bye bye. Bye.